Gracias, Andrés, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información y esta tarde nos acompañan en el Mega Noticias Debate la doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Marco Baños, ex consejero del IFE y del INE, catedrático de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Gesto Martínez Mansur, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor internacional en materia electoral. Gracias, María, Marván, Marco, Fernando, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. La decisión está en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Si consideran el reparto de plurinominales por partido, si se hace así, bueno, Morena tendría lo que la secretaria de Gobernación calculó, tendría 373 diputados, casi el 74.6% de la Cámara, los votos suficientes para cambiar la Constitución, o como pide la oposición, María, que se haga por coalición, es decir, considera Morena, PT y Verde como un solo ente. ¿Qué información tiene de dentro del Consejo General, María? Si tiene acceso usted a información privilegiada o qué se sabe que van a decidir los consejeros electorales y cuál es la situación, cuál es el ambiente en el Consejo General del INE respecto a este tema. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un placer compartir la mesa con usted, por supuesto, y con Marco Antonio Baños, mi colega, y Fernando Gesto, con quien ya hemos compartido más de una mesa. La verdad, la pregunta es muy difícil porque no tengo absolutamente ayudan ninguna... en la producción. No escucho a María Marván. No escucho a la invitada. A ver, ahí estamos ya. Bueno, no sé. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecía yo la invitación, Juan Carlos Zúñiga, y por supuesto la compañía de estar con Fernando Gesto y Marco Antonio Baños, a quienes tanto aprecio. No tengo ninguna información de dentro del Consejo. No tendría yo por qué ponerme a adivinar cuál es el ambiente dentro del Consejo. Lo que creo es que hay que atenernos a los hechos y a la necesidad de una interpretación de del artículo 54 constitucional que nos permita avanzar. Como bien dice usted, la coalición Morena, PT, Partido Verde, pide que se les trate como partidos separados a la hora de entregar las diputaciones de representación proporcional, lo cual los llevaría al 74.6%. Pero curiosamente, también piden que se les trate como coalición, porque si se les trata como partidos por separado, cada uno de ellos por separado debió de haber presentado 200 candidaturas para mayoría relativa, cuestión que no se cumple, ¿sí? Me parece que lo que tenemos que atender, y esa es parte de la obligación de la autoridad electoral, es respetar la voluntad popular. Es muy difícil sostener que nuestro sistema electoral es un sistema respetuoso de la voluntad popular si hay una distorsión de 20% en una determinada interpretación de la Constitución, cuando en realidad podríamos tener otra interpretación en donde sí se respeta la voluntad popular. Nadie está negando que no hayan ganado por una mayoría amplísima, más amplia para la presidencia que para la Cámara de Legisladores, para el Congreso, en ambas cámaras, pero necesitamos una interpretación sistemática y funcional que en realidad respete los principios constitucionales, y estoy convencida que si vamos a la sobrerepresentación de más de 20%, estamos violando la voluntad popular y claramente estamos haciendo que los partidos de la mayoría valgan más
los votos, perdón, por la mayoría valgan más que los votos por la minoría. Sí, Marco Baños, también la misma pregunta que le hice a María Marván. ¿Qué información tiene de dentro del Instituto Nacional Electoral? Ayer platicaba con Rubén Aguilar Valenzuela, el ex vocero del presidente Fox, y nos decía Rubén Aguilar que él tenía información en el sentido de que estaba dividido el Consejo General en cuanto a este tema, es decir, habría consejeros en la lógica de lo que nos dice María Marván, de que se considera como coalición el reparto de diputaciones, y hay consejeros que están en la visión de Morena, que se repartan por partido. ¿Qué información tiene usted, Marco? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Juan Carlos, por la generosa invitación, y por supuesto siempre es un honor estar con María Marván, una persona, una exconsejera a quien aprecio y admiro muchísimo, y por supuesto con mi queridísimo amigo Fernando Gesto, a quien también aprecio y reconozco su gran esfuerzo en el ámbito académico. Bueno, lo que yo tengo como información es lo que ha circulado en los medios. Es muy difícil que en una decisión de esta naturaleza las consejerías se presten para platicar de lo que se está discutiendo al interior del instituto. Creo que además hacen bien en discutirlo de manera interna. Pero ha habido algunas declaraciones que han circulado en medios de comunicación. No olvidemos que la propia presidenta Guadalupe Tadei ha dicho que van a aplicar la asignación de las diputaciones de representación proporcional con base en una interpretación, casi lo dijo así, de tipo literal del artículo 54 constitucional, que de manera impecable acaba de explicar María Marván. Yo creo que esa parte está ahí. Algunos otros consejeros, el caso de Uquí de Espadas, también se refirió al mismo tema, y han aludido también a un acuerdo que aprobaron en el mes de diciembre de 2023 para fijar el método de asignación, pero básicamente lo que hicieron en ese acuerdo es definir cómo van a revisar lo que se ha denominado desde la etapa de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como la afiliación efectiva. Esa parte está ahí, creo que hay que tenerla en cuenta. Ahora, me refiero un poco también a algunas de las cuestiones que comentaba la doctora Marván, y quisiera hacer énfasis en una cuestión. La Constitución, en ese artículo 54, establece con toda claridad dos límites. Un primer límite es que ningún partido por sí mismo podría tener más de 300 diputaciones por ambos principios. Eso es un candado, una especie de límite que establece la Constitución, justamente para que haya una representación adecuada del resto de las fuerzas políticas. Y la segunda es que efectivamente por fuerza política no se puede distribuir más de un 8% por encima del porcentaje de la votación. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, en este caso Morena, el PT y el Verde, sumados ellos, tienen el 54.7% de la votación, no podrían tener un 8% por encima de este porcentaje de votos, y eso no lleva al 74 y fracción de la integración de la Cámara de Diputados, lleva a una proporción menor que incluso ni siquiera da para la mayoría calificada. Pero aquí el quid de este asunto es que efectivamente las consejerías electorales acepten que hay un mecanismo de interpretación distinto al literal, que el artículo 54 se tiene que revisar de manera integral y que tiene que hacerse una interpretación armónica, funcional, y no solamente letrista de como dice la Constitución, porque entonces vamos a llegar a un verdadero absurdo donde con el 54.8% de los votos la coalición gobernante va a tener casi el 75% de la integración de la Cámara, y con el 41.8% de votos la oposición tendrá el 25%. Eso es verdaderamente aberrante, porque como bien señalaba la doctora Marván, pues entonces el voto de algunos partidos pesará más que el de otros partidos. El caso concreto del PT, que sacó el 5% y tendría más votos que el PRI, más curules que el PRI y más que el PAN. Y es el mismo caso del Partido Verde Ecologista, que sacó el 8%, la mitad de la votación que sacó el PAN, pero sin embargo podría tener 77 diputaciones contra 72 del Partido Acción Nacional. Eso evidentemente no es el espíritu del artículo 54 constitucional, y es lo que justamente los consejeros y consejeras tienen que advertir: hacer una interpretación que haga prevalecer lo que ellos en el acuerdo de diciembre dijeron, que la distribución sea
lo más apegada, digamos, al porcentaje de votos que se obtuvo en las urnas. Sí, en el caso de que se haga el reparto de diputaciones plurinominales por partido, ¿Morena superaría la cifra de 300 si se hace por partido, no por coalición? En el caso de Morena tendría 238 diputaciones, es lo que le daría, tomando en cuenta que ganó 151 distritos dentro del universo de la coalición. Ellos en la coalición llevaron 260 candidaturas a diputados de mayoría relativa, y de esos 260, Morena sacó 151 y le corresponderían 87 de RP. Es decir, bajo ese argumento de por partido político, ellos solitos tendrían, sí, tendrían 238 diputaciones. O sea, el tema del tope de 300 tendría que aplicarse a la coalición, no, o sea, en el sentido de que si se toma el criterio de repartir las pluris por coalición, entonces ahí tendrían que topar a 300 a toda la coalición, pero si se van por partido, pues ahí no les aplica porque ninguno de los tres llega a los 300. Es correcto. Sí. Fernando Gesto Martínez Mansur, ¿cómo debe ser el reparto de las pluris? ¿Por partido o por coalición? Y le agrego pues este dato: Morena y aliados ganaron 256 de 300 distritos, y Morena, pues toda la campaña dijo que su intención era cambiar la Constitución, el plan C, se lo dijo a los electores. ¿Es mandato de los electores que tengan ese número de diputados? Muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación, y bueno, siempre es un gusto compartir la mesa con dos grandes expertos como son la doctora María Marván y el doctor Marco Antonio Baños, que sin duda, pues bueno, siempre uno les aprende en demasía. Desde mi punto de vista, yo coincido con lo que han dicho la doctora Marván y el doctor Marco Antonio Baños, en el sentido que hay que interpretar la Constitución, porque la Constitución no solamente es un texto que hay que aplicarlo de manera directa, sino que hay que interpretarlo junto con la finalidad de las disposiciones constitucionales, los principios que protege, y en ese sentido me parecería que sí se debería de tomar la sobrerepresentación desde el punto de vista de las coaliciones electorales. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Lo que históricamente ha pasado en los precedentes tanto del INE como del Tribunal Electoral, de otros procesos electorales, es que se ha tomado como partidos políticos de manera individual. Ahora, nos encontramos totalmente en otro contexto. Cada vez los partidos políticos, a través de los convenios de coalición, se vuelven más expertos en cómo, podríamos decir, defraudar a la propia Constitución. El convenio de coalición no puede ir más allá de lo que dice la Constitución. Y cuando los partidos políticos, Morena, Partido Verde y PT, repartieron las candidaturas a las diputaciones, se fijaron muy bien para que no llegaran a la sobrerepresentación. Y entonces, en ese sentido, pues es una fraude a la voluntad ciudadana. ¿Por qué? Porque de las 256 diputaciones que ganó la coalición, seguiremos haciendo historia, me parece que es el 100% de ellas, Morena es el que aporta más votos para la victoria. Mientras que el Partido del Trabajo y el Partido Verde no aportan casi votos para obtener la victoria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se le repartan un mayor número de curules al PT y al Partido Verde Ecologista, se la están vendiendo más baratas. Y entonces, en ese sentido, hay una distorsión. Los convenios de coalición están distorsionando la finalidad de la representación proporcional, que desde sus inicios en 1977 es otorgar mayor representatividad a las minorías que con sus votos no pudieron ganar distritos de mayoría, pero que no quita que tengan representación. Entonces, me parece que un convenio de coalición, que es un acuerdo de voluntad entre partidos, podríamos decir que es como un contrato, no podría ir más allá de la voluntad del poder constituyente, de la Constitución, que estableció que para la representación proporcional lo que se privilegiaría sería asignar diputaciones a los partidos minoritarios que no lograron tener mayorías relativas, triunfos de mayorías relativas, pero que sin embargo no quiere decir que no tengan una representación de la voluntad ciudadana. Entonces me parece que sí hay posibilidad de que se interprete de esta forma.
Vamos a continuar con esta conversación, si me permiten, María Marván, doctora María Marván, doctor Marco Baños, Fernando Gesto, en un par de minutos. Y vamos a continuar conversando sobre la sobrerepresentación. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias, a debate sobre la sobrerepresentación. Le tengo estas intervenciones que han tenido algunos actores políticos. Les ganamos la mayoría calificada, así titularon el debate político que se llevó a cabo el 7 de agosto en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Legisladores de oposición y del oficialismo volvieron a enfrascarse en una discusión sobre este tema que buscan Morena y sus aliados en la próxima legislatura, el tema de la sobrerepresentación. Las reformas constitucionales van, y por más que nos manden a agredir y a provocar, las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo en urnas. Y a pesar de que lo dicen constantemente, Morena y aliados no tuvo la mayoría calificada. El 54% de la votación no es el 66.6% y menos el 74%, que por las reglas electorales, mal interpretadas por cierto, pero por las reglas electorales y no por el voto de la ciudadanía se les está atribuyendo. Xóchitl Gálvez, ex candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció en entrevista que acudirá al Tribunal Electoral a defender que cada voto valga igual, ya que en la elección del pasado 2 de junio un voto del PAN no vale lo mismo que uno del PT. Si alguien votó por el PAN sacó 18% de la votación y con esta fórmula la están llevando al 13.60%. Quiere decir que el voto de una persona que votó por el PAN vale 0.75. El que está más grave es Movimiento Ciudadano, porque ellos obtuvieron más del 11% de porcentaje y les están dando el 4.80. Quiere decir que un voto de una persona que votó por ese partido vale 0.41. En cambio, el PT, que obtuvo 5.8%, le está dando prácticamente el doble, el 10%. Ahí un voto vale 1.70. Y no puede ser que el voto de un ciudadano valga distinto. Todos
todos los votos deberían de valer 1. También cuestionó el método de Morena para acaparar el Congreso de la Unión con la sobrerepresentación. Obtuvieron el 54% de los votos y quieren el 75% de representación en la Cámara de Diputados. Con eso le estarían prácticamente robando 10 millones de votos a la oposición, que sí obtuvimos en las urnas y que se nos evitaría ser representados. Cuando se hizo la Constitución, pues se garantiza el derecho de las minorías para poder tener voz en el Congreso. Después de esos congresos en la época priista, aplanadores, ¿no? De que tenían prácticamente todas las curules, pues hizo una reforma política. Por lo tanto, nosotros sostenemos que la sobrerepresentación debe ser por coalición. Continuamos en el debate con María Marván Laborde, Marco Baños, Fernando Ogesto Martínez Mansur. Me llama mucho la atención, María Marván, cómo se cambian los papeles, porque PRI y Verde, cuando fueron coalición Compromiso por México en 2012, de hecho Marco Baños era consejero electoral, y PRI y Verde, cuando fueron coalición en 2015, pues también pasó algo muy similar, es decir, les dieron más diputados que los que obtuvieron por su porcentaje de votación. Le dieron, el PRI pues le dio más al Verde de lo que su votación real tuvo en el 2012-2015. En 2018, Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES, también recibieron diputaciones de más. Les hicieron el cálculo por partido. En aquel momento PRI, Verde, o vamos a decir PRI, pues estuvo conforme con ese reparto, y tiempo atrás, en una circunstancia muy parecida, Andrés Manuel López Obrador impugnó en elección estatal de un congreso por el tema de la cláusula, la famosa cláusula de gobernabilidad, creo que en el estado de Yucatán, donde Olga Sánchez Cordero tuvo ahí una postura hablando de que se tenía que interpretar la Constitución de manera amplia. Otra cosa, han hablado también en esta mesa de cómo la coalición Juntos Hacemos Historia pues postuló o sigló candidatos del PT junto con Morena y Verde para que quien ganara ese distrito de mayoría le contara al PT, y así artificialmente pues tienen más diputados PT y Verde. Pero Fuerza y Corazón por México también hizo lo mismo. O sea, PRI, PAN, PRD también siglaron candidatos del PRD y les contó la votación del PRI y del PAN, o candidatos siglados por el PAN les contó la votación del PRI y del PRD, y así también hicieron lo mismo. ¿Cómo entender esta situación en la que pues cuando no son beneficiarios se quejan y cuando son beneficiarios se callan? A ver, yo creo que las posturas políticas cambian a conveniencia en todo el mundo todo el tiempo, ¿sí? No es la primera vez que lo vemos, simplemente sí. Revisemos las filiaciones partidistas. Hay gente que lleva 5, 6 o más partidos en los que ha militado, y si mañana le ofrecen una candidatura en otro, también se va, ¿sí? Creo que hay una cuestión que es importante reconocer. Me da mucho miedo siempre hablar de historia electoral cuando estoy con mi amigo Marco Baños, porque no hay enciclopedia andante más importante que él, que recuerde más datos. Pero este dato no es tan difícil de recordar, ¿sí? Las reglas de las coaliciones, en el berenjenal en el que estamos, con el artículo 54, y por cierto también el 56 que reparte el Senado, se fijaron en 96 y no han cambiado, ¿sí? En 96, la forma en la que los mexicanos votábamos por los partidos, por las coaliciones, era tachando un solo emblema en donde los partidos decidían cómo se iban a repartir los votos. A eso le llamamos, a la hora de hacer las reformas, la transferencia de votos del partido mayoritario a los minoritarios, normalmente para salvar los registros de partidos que no hubieran alcanzado el 2 o el 2.5% de la votación. ¿De acuerdo? En 2007 se cambió la forma de votación para que no hubiera transferencia de votos.
¿qué podemos entender de lo que está sucediendo si no es un proceso ilegal e inconstitucional de transferencia de votos en el momento en el que el cuarto y el quinto lugar van a pasar al segundo y al tercer lugar en términos de curules? Si eso no se llama transferencia de votos, perdón, no encuentro qué otro nombre ponerle. Es cierto, quien inventó este fraude a la Constitución en 2012, que por cierto yo también era consejera, fueron el PRI y el Verde, ¿sí? Y a partir de ahí se ha tratado de evitar este fraude a la Constitución, que es registrar como priistas a gente del Verde o como gente del Verde en el PRI. De esta manera se hizo fraude a la Constitución en varios elementos. Uno del que no se ha hablado ahora por la urgencia de hablar de la sobrerepresentación tiene que ver con la fiscalización. La forma en la que se juega con los topes máximos de las campañas, de gastos máximos de campaña, también tiene que ver con esta fraude a la ley en cómo se registran las campañas. En caso de que podamos estar hablando de una reforma electoral fuera de que ellos tengan la mayoría calificada, creo que tenemos que revisar esas reglas de coalición electoral y de coalición de gobierno, porque se han dedicado los partidos políticos a hacerle fraude a la ley. Sí, Marco Baños, discúlpeme el término pero coloquial que voy a utilizar, pero ¿los partidos se han bailado a todos los consejeros desde tiempo atrás y al presente? Porque ¿cómo puede ser posible que los consejeros actuales hayan permitido que se registraran bajo el concepto de coalición candidatos siglados por partidos pequeños y apoyados por los otros? O que bien, ¿cómo es posible que en la lógica de la coalición ninguno de los partidos coaligados haya logrado alcanzar los 200 que mínimamente la ley exige de distritos para el reparto de plurinominales? Y además le agregaría, ¿por qué el INE de hoy, de 2024, tendría que repartir por coalición las pluris si el INE del 2021, el INE del 2018, el INE del 2015 y el IFE del 2012 lo hicieron por partido y no por coalición? Bueno, yo creo que ante esta pregunta de si han pasado, digamos, por encima de las interpretaciones de los consejeros, yo creo que no es el caso, pero sí debo decir, Juan Carlos, que los escenarios que se han enfrentado en las diversas composiciones del IFE y del INE para la asignación de las diputaciones ha sido muy diferente. Sobre esta impecable también explicación de María de las reglas y lo que ella con mucha pulcritud recuerda también, debo decir lo siguiente. El tema de la forma en que los partidos políticos han siglado las coaliciones ha sido motivo de una enorme deliberación a lo largo de varios años. Las reglas de coalición no generan problemas entre 1996 y evidentemente las elecciones del 2006, porque como decía María, los partidos aparecían en un solo emblema y la propia ley decía que eran tratados como las coaliciones como que si fuesen un solo partido. Tenían acceso a un tiempo en radio y televisión con cargo al partido mayoritario, un solo representante en los órganos electorales y en la asignación de las pluris se les trataba como que si fuese un solo partido. En el caso de 2012, la sobrerepresentación es realmente marginal porque efectivamente el PRI y el Verde se benefician de esa sobrerepresentación, pero terminan con una diputación más de la que les pudo haber correspondido. No es un tema que genere tampoco ningún tipo de problemas en el esquema de la aplicación de esas reglas de asignación de las plurinominales. En cambio, la forma de siglar en las coaliciones ha sido motivo de enormes discusiones, porque, por ejemplo, en 2015, por la vía de la sobrerepresentación, el PRI y el Verde tuvieron 8 diputaciones adicionales, pero ese no fue el punto de discusión en el 2015. Lo que Morena en su primera elección planteó fue justamente que el siglado de la coalición entre PRI y el Verde permitió que varios candidatos del PRI estuvieran en los huecos del Verde y viceversa.
para darle también al Verde, digamos, la posibilidad de tener una bancada más o menos importante. Pero quiero decir una cosa con toda claridad. Ese tema está permitido en la legislación y en los criterios del Tribunal Electoral, que dice que cuando dos partidos o más partidos se coaligan, pueden postular candidatos de otro partido que forme parte de la coalición. Esa parte, digamos, está regulada así, ni modo, lamentablemente. Morena impugnó este punto y no el tema del 8%. Y en el 2018, en el mismo problema de la forma en que fueron referidas las candidaturas en los espacios de la coalición que le tocaba a cada partido político, el que terminó impugnando fue el Partido del Trabajo, que se quejó que Morena, en los cuadros de la coalición que le tocaban al Partido del Trabajo, metió sus candidaturas y entonces quería que 11 diputaciones de mayoría relativa se le asignara en forma directa a Morena, aunque estuvieran sigladas por el PT, pero el PT decía, y a mí me das 11 de RP, no, pues a quién se las quito, o sea, aquí los actores políticos evidentemente también juegan, pero el Tribunal Electoral, cuando conoció la impugnación del Partido del Trabajo, validó la asignación hecha por el Instituto Nacional Electoral. No, ese es el tema. Yo creo que los escenarios se han movido, pero ahorita estás en un escenario donde el porcentaje de la votación es tan claro y tan evidente y que el mecanismo de asignación por partido político te llevaría a una enorme distorsión de el mandato popular respecto de el número de curules que tendrían los partidos contra el porcentaje de votación que ellos tienen en las urnas. Ese es el tema en rigor, pero evidentemente en cada ocasión, pues los consejeros electorales tienen que ir enfrentando pues diversos dilemas que sí, hay que decirlo con claridad, los políticos siempre buscan la manera de encontrarle alguna salida, alguna interpretación que les favorezca a la legislación y justamente el trabajo de los consejeros es evitar que eso ocurra. Y ahorita estamos en un asunto donde la interpretación literal de la Constitución no es suficiente para garantizar que la Cámara de Diputados refleje con claridad el mandato popular, 54.7 contra 41.8% de la oposición. Está muy clara cómo se dio la votación. No es contundente que tengan el 85% de los votos, como dijo hace unos días Gutiérrez Luna en una absurda columna que publicó en el Universal y decía es que ganamos el 85% de las curules de mayoría relativa. No, pues es que la Constitución no dice que asigno por curul de mayoría relativa, asigno por votos y los votos son 54.7 contra 41.8 de la oposición, incluido el MC. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate con María Marván Laborde, Marco Baños, Fernando Ogesto Martínez Mansur. Fernando, ¿por qué en esta ocasión tendría el Consejo General del INE que tener una interpretación amplia y no literal de la Constitución con respecto a este reparto de pluris? Si me permite una respuesta de 1 minuto, porque ya estamos contra el tiempo. Claro que sí, Juan Carlos, yo concuerdo totalmente con la doctora Marván y el doctor Baños en el sentido de que las circunstancias cambian, cada elección es distinta, cada proceso electoral es distinto. Hoy lo que está pasando es que con la votación que se dio en las urnas, la distorsión es mucho mayor que la que se dio los años pasados y por lo tanto la función de, en este caso del INE, pero después del Tribunal Electoral, es corregir las brechas de desigualdad que existen en la interpretación de la Constitución. Y debemos de tomar en cuenta algo muy importante, que más allá de que los partidos políticos puedan ser agraviados, en este caso el más agraviado es Movimiento Ciudadano, los que están siendo agraviados es la ciudadanía. Es un fraude a la ciudadanía, porque la ciudadanía salió a votar de manera masiva y en el sentido que representa el 40% de la oposición, el 54% que ya dijo el doctor Baños, y en ese sentido no hay que perder de vista que a lo que se estaría haciendo un fraude sería la voluntad ciudadana, más allá de los intereses partidistas. Entonces, en ese sentido, me parece que sí debe de haber una posibilidad y por lo menos que esté en la mesa de discusión, tanto del Consejo General como en su momento del Tribunal Electoral, esta posible interpretación. La última palabra, María Marván, la tendrá el Tribunal Electoral. Independientemente de cómo decida el Consejo General del INE, la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral. ¿Qué espera usted del Tribunal Electoral? En 1 minuto, por favor, doctora. Yo lo que espero de ellos es que frente a un escenario inédito hagan una lectura inédita para poder respetar los principios constitucionales, que es la protección de las minorías, pero sobre todo la protección del voto. Es lo único que espero. Sí, igual Marco Baños, la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral. En 1 minuto, por favor. Tanto el INE como el tribunal están obligados a hacer una interpretación amplia de la Constitución. Hacer una interpretación letrista va a generar una enorme distorsión entre lo que la gente depositó como su voto, como su mandato en las urnas, frente a la distribución de las curules que haría el Instituto y el Tribunal Electoral. Aquí de lo que se trata es tomar en cuenta también lo que viene después de la asignación, porque en automático vienen la reforma judicial y evidentemente la destrucción de los frenos y contrapesos que se tienen entre los poderes y bueno, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, señaladamente del INAI, que me parece a mí una aberración y ya habrá oportunidad de comentarlo, pero es momento de una interpretación amplia de parte del INE y del tribunal para defender el voto ciudadano. Les agradezco mucho, doctora María Marván Laborde, doctor Marco Baños, Fernando Ogesto Martínez Mansur, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto para futuras conversiones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, María, hasta luego, Fernando. Gracias, Juan Carlos. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su comida típica y sus múltiples artesanías de la región. Explora este pueblo lleno de historia y sé testigo de sus grandes atractivos.